Aleluya. Bueno, en esta mañana también quiero hablarles acerca de la gracia de Dios. Como dije en la mañana, desde el jueves Dios ha estado hablándonos de gracia. Y el hermano José Daniel estuvo hablando acerca de varios significados o varias cosas de gracia, y fue mucha bendición para nuestra vida. Pero ahora también este es un mensaje que hasta donde yo recuerdo, hermano Moisés lo predicó en el último tiempo que él estuvo aquí. Él predicó este mensaje de gracia, casi estoy seguro. Entonces vamos a tener un poco de frescura en esto. Hay 7 textos o 7 veces en Hebreos que nos hablan de gracia, y de esto vamos a hablar hoy. Vamos a ver el primer versículo, el primer texto, y está en Hebreos 2, 8 y 9. Aquí la clave es el verso 9, pero vamos allí a Hebreos 2, 8 y 9. Y lo que quiero decirte, gracia es una promesa. Gracia es una promesa. Leamos aquí. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús, que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Primeramente, en el versículo 8, la Escritura nos está diciendo que Dios sujetó todo debajo de los pies de Cristo. Y nada dejó que no sea sujeto a Cristo Jesús. Mas aún ha de venir el tiempo pleno donde nosotros hemos de ver que todas las cosas le sean sujetas. Hermano, y esto es porque, bueno, Él fue a la muerte, pero Él resucitó de los muertos y ahora todas las cosas le están sujetas a Él. Pero en el versículo 9 nos va a decir algo muy precioso. Pero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. La Escritura nos está diciendo aquí que vemos coronado de gloria y de honra al Señor Jesucristo por el padecimiento de muerte. Bueno, cuando Él pasó por el padecimiento de la muerte y antes de que fuese a la cruz del Calvario, hubo una corona de espinas, una corona que traspasaron su frente y sus sienes y que hizo brotar, hermano, su sangre. Pero sabes, esto fue su padecimiento, su muerte en la cruz del Calvario, yendo y ocupando nuestro lugar. Una muerte, hermano, que fue sustitutoria, puesto que Él, hermano, tomó el lugar que nosotros deberíamos de tener allí en la cruz. Él lo llevó por nosotros. Así que Él padeció, Él dio su vida, y así es como Él lo había dicho ya en los evangelios. Dice: ninguno me quita la vida, sino yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Tengo poder para darla y tengo poder para poderla tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que el Señor Jesucristo, hermano, de su voluntad dio su vida, de su voluntad fue a la muerte, de su voluntad fue, hermano, a padecer por nosotros. Y aunque, hermano, Él lo hizo así, Él tuvo un gusto, porque así dice aquí la Biblia, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que Él no fue a la fuerza, a Él no lo llevaron los romanos, ni lo llevaron los hebreos, los israelitas a la fuerza, y ahora vas a morir porque tienes que morir. No, hermanos, realmente cuando Él fue apresado, ¿qué fue lo que la gente dijo? ¿Qué fue lo que Cristo le dijo a la gente? Dice: yo pudiera pedir legiones de ángeles
y no iría a morir. Sin embargo, Él de su voluntad, en el propósito de su corazón y en el propósito de Dios estaba que Él gustase la muerte por todos. Así que yo quiero decirte, Cristo Jesús murió por gracia de Dios, por nosotros. El plan de Dios era que Él fuera a la cruz y Cristo por su voluntad fue a la cruz. Ya te dije, sustituyéndonos a nosotros. Así que, hermano, gracia es una promesa. Él murió por todos y al morir por todos, esto hizo posible que todos los que crean en Él sean salvos. Toda la humanidad puede ser salva, puede ser perdonada, justificada, pero no todos usan esta gracia. Y en la mañana recordaba un versículo de Isaías 53 que nos dice que volteamos de Él el rostro. No lo estimamos. Y hermano, yo quiero decirte cuántas gentes y cuántas veces nosotros antes de venir a Cristo volteamos de Él el rostro. ¿Cuántos de nosotros no queríamos nada con Él? Yo recuerdo de mí mismo como, hermano, con dolor, con tristeza, pero a la vez con gozo, porque cuando mi mamacita me anunciaba de Cristo, yo me burlaba, yo me mofaba de sus palabras y de Cristo. Decía, a ver, muéstrame a Cristo, ¿dónde está? A ver, murió por mí, pues yo no lo vi, si Dios lo dio, pues qué bueno. Siempre con torpezas, hermano, volteaba de Él mi rostro. Realmente, hermano, aún así conociendo mi condición pecadora, mi condición de enemiga de Él, Él murió por mí, aleluya. Con razón en la Escritura podemos encontrar allí en Juan 3:16 ese versículo maravilloso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y esa es gracia, la dádiva de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, esa es su promesa, hermano, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que el Señor Dios, el Padre Celestial, prometió que cuando uno creyera en aquel Señor Jesucristo que murió por nosotros, tuviésemos vida eterna. Con razón la Escritura allá en Efesios capítulo 2, en uno de sus versículos nos dice, por gracia sois salvos. ¿Y esto qué? No de vosotros, pues es un don de Dios. Hermano, nosotros que estábamos muertos en pecados, en delitos, como dice la Escritura también, hermano, que éramos por naturaleza hijos de ira y que caminábamos conforme a la condición de este mundo, hermanos, Dios, viendo la condición nuestra, viendo la condición de la humanidad, de ser rebeldes, de estar muertos en pecados, de estar muertos en delitos, en rebeliones, nos dio una promesa. Cuando tú creas en Cristo Jesús, el cual gustó la muerte por ti, entonces tú vas a tener vida eterna. Tú vas a ser salvo, tú vas a ser perdonado. Así que, hermano, podemos decir que en esta tarde, los que estamos aquí estamos por pura gracia, ¿o no es cierto? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos han creído la promesa de Dios el Padre en Cristo Jesús? ¿Cuál es esa promesa? Que los que creen en su Hijo tengan ¿qué? ¿Y tienes vida eterna? ¿Cuánto pagaste por ella? ¿Cuánto diste? ¿Cuánto te esforzaste? Solamente recibiste esa promesa. Aleluya, ¿no es verdad? Podemos gozarnos y alegrarnos en saber que esa promesa de Dios se ha hecho una realidad en nuestra vida, y eso es gracia. No importando nuestra condición, unos pobres, otros ricos, otros sabios, otros ignorantes, con diferente cultura o con diferentes situaciones económicas, pero hermano, Dios en su gracia nos dio una promesa para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso Él gustó la muerte por todos, aleluya, bendito sea el Señor. ¿Imaginas a un Cristo estando allí, hermano, preso y
y siendo abofeteado y siendo herido, escarnecido con la corona de espinas y pegándole en la cabeza y dándole de bofetones en su rostro y luego poniéndole en la cruz, ¿sabes? Dice, para que por gracia de Dios gustase. Aleluya. Por eso, hermanos, podemos entender todas aquellas palabras que el Señor Jesucristo dijo allá en la cruz. Y la primera palabra que Él pudo decir allá, estando en la cruz del Calvario, crucificado, hermano, Él pudo decir, Padre, ¿qué? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué es eso? Gracia de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba allí sufriendo por los pecados de la humanidad. Él estaba allí sufriendo por la rebelión de la humanidad. Él estaba sufriendo por nosotros, pero Él gustó esa muerte porque había una promesa. Que Él gustase esa muerte para que nosotros tuviésemos vida y vida eterna y vida en abundancia. Aleluya, bendito el Señor. ¿Cómo podemos pagar? ¿Cómo podemos nosotros, hermano, pagar un poquito de aquello que el Señor nos dio? No hay forma, no hay manera. No hay forma ni manera en que tú y yo podamos pagar esa promesa de gracia. Él, hermano, nos hizo salvos, Él nos perdonó, Él nos redimió, nos rescató por esa promesa que Él un día, con razón, que Él un día dijo. Y con razón, hermano, yo quiero decirte cómo allá el apóstol Pablo con aquel carcelero de Filipos en Hechos 16 le va a decir. Porque el carcelero dijo, bueno, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Y entonces aquel Pablo con Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa de gracia, esa es gracia, hermano. Creer en el Señor Jesucristo y seremos salvos. Aleluya. Y aún está garantizando que nuestra casa va a ser salva. Aleluya. Yo recuerdo esas palabras que el Señor Jesucristo dijo con aquel hombre en el Nuevo Testamento, con aquel Zaqueo, cuando fue a su casa, ¿qué le dijo? Hoy ha venido ¿qué? La salvación a tu casa. Cuando alguno de nosotros recibimos al Señor Jesucristo, aceptando esa promesa de gracia, de salvación, de vida eterna por el Señor Jesucristo, hermano, entonces también viene una garantía para que también nuestros familiares, hermano, ellos vengan a recibir a Cristo en su corazón. Ellos, aunque pase tiempo en rebelión, en incredulidad, más y más quizá alejados de Dios, hermano, rechazando al Señor, llegará el momento en que esa promesa también les alcanzará y ellos también recibirán al Señor Jesucristo en su corazón y serán salvos. Aleluya. Bendito sea Dios. Así que todos nosotros nos podemos gozar y alegrar porque, hermano, bendito sea Dios, recibimos solamente por la fe esa promesa de ser salvos, de tener vida eterna, porque Cristo gustó por gracia de Dios la muerte por todos nosotros. Muy bien. La segunda cosa que quiero decirte la encontramos en Hebreos 4, versículo 16. Hebreos 4, 16 va a decir: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es un texto que trae confianza, como dice, lleguémonos pues confiadamente. Hermano, trae confianza a nuestra vida, trae valor a nuestra vida para que nosotros nos acerquemos, para que nosotros nos lleguemos. ¿Pero a dónde? ¿Al trono de justicia? ¿No están leyendo? ¿A dónde nos acercamos? ¿Al trono de qué? De gracia. Indudablemente hay un trono de justicia, donde Dios va a ejecutar su justicia en diferentes maneras. Pero aquí nos está animando, nos está exhortando, hermano, a que nos lleguemos al trono de gracia. Hermano, y este trono de gracia, hermano, está siempre abierto y dispuesto todos los días. Todos los días de nuestra vida, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a toda hora, el trono de gracia está abierto para los hijos de Dios. Aleluya, nos dan gloria a Dios por esto.
hermano, tú te puedes acercar con la correcta y con la debida confianza, con la correcta seguridad o debida seguridad de que cuando llegues, Él no va a ser como los reyes de la tierra, como nos habla allá en la misma palabra de Dios, allá con Esther, de aquel rey Asuero, que cuando alguien quería verlo o tener una audiencia con él, salía hacia el patio y si él extendía su trono, entonces obtenía gracia y era llamado para que el rey lo oyera y oyera su petición, etcétera, etcétera. Pero si él a lo mejor estaba así como enojado o que estaba así con ganas de echarse uno al plato, entonces no extendía su trono y aquella persona moría. Pero Dios no es así. Dios no está airado. Dios no está enojado contigo. Y siempre su trono de gracia está abierto y sus brazos están abiertos para cuando tú acudas, Él pueda socorrerte y pueda ayudarte. Aleluya. Así que, ¿qué es lo que podemos decir aquí de este texto? Que nos está diciendo que lleguémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, entonces, gracia es una práctica. Gracia es algo que debemos usar continuamente. Gracia es algo que debe estar en nuestra vida, hermano, bien establecida para que nosotros podamos usarla en el tiempo. ¿Cuándo? En el tiempo de necesidad. En el tiempo en que nosotros queremos alcanzar o queremos hallar el oportuno socorro. Hermano, en el tiempo cuando hay problemas, en el tiempo cuando hay necesidades, cuando hay tristezas, cuando hay angustias, cuando hay dolor, es el tiempo que nosotros debemos ir con confianza al trono de su gracia. Aleluya. Y siempre, siempre, siempre que vayamos, hallaremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hermano, es importante que nosotros nos demos cuenta, hermano, que Dios quiere realmente que nosotros nos regocijemos en ver cómo Él ha tenido una manera preciosa a través de su gracia de suplir a nuestras necesidades, de suplir a aquellas cosas que están doliéndonos en nuestra alma, o que hay situaciones de carencia, o que hay situaciones de dolor físico o de dolor moral o espiritual. Dios quiere que nosotros vayamos allí. Nunca va a voltear su rostro de nuestra vida. Nunca, hermano, va a voltearnos las espaldas y nos va a dejar con nuestra necesidad o con nuestro dolor. La gente piensa muchas veces y tiene la idea de un Dios airado, de un Dios enojado, de un Dios que está dispuesto para cargar su ira o para castigarte por lo malo que te has portado. Sabes, Él tiene un trono de gracia. Pero ¿sabes? Muchos se alejan. Y muchos se alejan porque ellos hacen caso a la voz del diablo. Y esa voz del diablo es para acusarte. Esa voz es para alejarte. Esa voz es para que tú tengas miedo, para que tú tengas terror de Dios, para que tú no tengas confianza. Esa voz y esa acusación del diablo está para decirte, no vayas. No vayas porque tú eres esto y haces más allá y haces así, asado. Por lo tanto, lo que te espera es una buena disciplina, un buen castigo, unos buenos varazos de Dios. ¿Te imaginas si Dios nos diera varazos? Ya no estuviéramos aquí. Ya nos hubiera desaparecido. Aunque ciertamente corrija al que ama, eso es lo que dice la Biblia. Pero sabes, en este punto es importante ver que Él tiene un trono de gracia para que tú puedas ir diariamente, continuamente, todos los días de tu vida, a cualquier hora. Hermano, si estás en necesidad, si estás en algún dolor, si estás en alguna situación extrema, poder hallar la ayuda, el socorro, la gracia que tú necesitas. Hermano, cuando el apóstol Pablo pasó por cierta dificultad, cuando él pasó, hermano, por ciertas situaciones bastante difíciles en su cuerpo y que él rogó que le fuese quitado ese azote que tenía, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Bástate mi gracia. Hermano, Dios siempre va a tener una respuesta: que nos baste su gracia. Dice, porque mi potencia
Mi poder en tu debilidad, en tu flaqueza se perfecciona. Y sabes, hermano, nosotros muchas veces queremos pasar la enfermedad o queremos pasar la tristeza o queremos pasar la necesidad por nosotros mismos. Pero no es así. Él ha dejado su gracia para que nosotros podamos pasar, para que nosotros podamos hallar socorro, para que nosotros podamos hallar su ayuda, su bendición. Hay un trono de gracia que es importante que en tu vida esté bien puesto, que cuando tú vayas, tú puedes usar esa gracia y tú puedes ser bendecido de parte del Señor. Aleluya. Así que siempre que vayamos al trono de gracia, hallaremos la ayuda y hallaremos el socorro y hallaremos la gracia que viene de Dios. Aleluya. Bueno, pero a veces no son necesidades, a veces no son problemas, a veces no es enfermedad, a veces hay fallas, hay pecados. Y sabes, hermano, yo quiero decirte de manera sencilla, si has tenido fallas, si has tenido pecados, si has tenido tropiezos en tu vida cristiana, ven a ese trono de gracia. Es necesario que realmente tú veas que en el trono de gracia está el socorro, está el perdón, está la ayuda, está la liberación del pecado, está la limpieza de tu vida, está la pureza de tu vida. No es alejándote del Señor, no es alejándote del trono de gracia. Si tú has fallado, si has pecado, ven a este trono de gracia y vas a encontrar la ayuda que tú necesitas para vencer la tentación, para vencer el pecado, para vivir en una vida victoriosa. Aleluya, bendito sea el Señor. Mi Padre Celestial, cuando yo voy a su trono de gracia, me perdona, me ayuda. Eso es gracia. Yo recordaba en la mañana un ejemplo de aquel que no fue nunca la gracia de Dios. Y ese es Caín, hermano de Abel. Tú sabes, él se ensañó porque Dios no vio con agrado su ofrenda y vio con agrado la ofrenda de su hermano Abel. Y él se ensañó en contra de su hermano Abel y decidió matarlo y lo mató, lo hizo. Y tú sabes lo que pasó. Dios le dice, ¿dónde está tu hermano Ishai? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Soy su guardaespaldas. Hermano, ¿sabes? Y ese Caín nunca se acercó al trono de gracia, sino que tú puedes leer en la Escritura como dice él. Dice, grande es mi pecado, grande es mi iniquidad para ser perdonada o para ser perdonado. Hermano, y Caín dijo y creyó hasta el final, hermano, y recibió el castigo del Señor. ¿Por qué? Porque él creyó que su pecado era más grande que la gracia y el perdón de Dios. Y hay muchos hijos de Dios, y estoy hablando a los hijos de Dios. Estoy hablando a aquellos que han recibido la gracia que trae el perdón y la vida eterna. Estoy hablando a aquellos que aún caminando en esta gracia han metido las patas, han sido pecadores o han hecho cosas malas. Hermano, yo quiero hablarte a ti, tú que te has sentido condenado, tú que te has sentido con conciencia de pecado, tú que has sentido, tú que has sido vencido del pecado. Hay una gracia que te liberta. Si tú eres como Caín diciendo, grande es mi pecado para ser perdonado, no te estás acercando al trono de gracia. No te estás acercando al trono de gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. No estás aceptando ni tomando para ti esa gracia que Dios tiene, que es una práctica y que tú debes usar para ir toda vez al trono de esa gracia. Entonces te quiero decir, hermano, si tú has fallado delante de Dios, si has caminado en rebelión, si has caminado en oculto, haciendo lo malo delante de Dios, es importante que hoy en este día le pidas perdón, vengas a ese trono de gracia y vas a alcanzar gracia y oportuno socorro. Aquel Abel, aquel Caín, ya te dije, él creyó que su pecado era más grande que la gracia de Dios. Pero también recordé en la mañana aquel hombre David, aquel que fue tomado de tras las paridas, como le dijo el Señor, para hacerlo rey. Y aquel David, siendo un rey, hermano, él vio una mujer, a Batseba, una mujer muy hermosa, y la deseó en su corazón. Y cuando la deseó y la trajo para sí, hermano, tú sabes, se halló que estaba encinta.
Y entonces dijo David, ¿cómo aliaré para que esto no se sepa? Bueno, mandó traer a Urías, Heteo, esposo de aquella mujer, Batseba o Betsabé, y sabes, no logró su propósito de que él entrara a su mujer para que él creyera que era de quien ella estaba encinta, que era de Urías, Heteo. ¿Qué pasó? Le dio instrucciones a Joab, su general, y le dijo: poned a Urías Heteo al frente, donde están los hombres más valientes, y cuando estén así en la batalla, desamparadle, dejadle, para que muera. Y así pasó. Los hijos de Amón le mataron, hermano, y además de haber tomado una mujer que no era suya, también mató con el cuchillo de los hijos de Amón. Yo creo que para pecados pues, era bien terrible Caín. Pues mató a su hermano, pero además de haber tomado una mujer que no era suya, planeó cómo matar a aquel hombre y quedarse con su mujer. Y así lo hizo. Pero ¿sabes? David era un hombre que Dios estaba haciendo conforme al corazón de Dios. Y David cuando oyó al profeta Natán, que él era aquel hombre que había tomado aquella ovejita, aquella corderita de la mano de aquel que solamente tenía una y no había utilizado a todas esas ovejitas que él tenía en su poder y la había ofrecido en ofrenda, hermano, él dijo que ese hombre merecía la muerte. Y aquel Natán le dijo: tú eres ese hombre. Y cuando David oyó esa sentencia, de tú eres ese hombre, hermano, él no dijo: ay, pues Betsabé tuvo la culpa, ¿para qué se dejó? ¿Quién le mandó que se estuviera bañando allí? Yo soy el rey. No, hermano, no le echó la culpa a nadie, sino realmente vino a una contrición, realmente vino a un convencimiento de que había hecho lo malo delante de Dios. Y no fue como Caín, que dijo: grande es mi pecado para ser perdonado, sino él se acercó al trono de gracia. Él se acercó con un corazón, hermano, lleno de convencimiento y lleno de dolor, porque había pecado delante de su Dios. Y había ofendido a su Dios de tal manera, hermano, que él estaba reconociendo que él era digno de muerte. Pero nosotros podemos ver cómo David llegó al trono de gracia. Y allí en el Salmo 51 que leímos en la mañana, hermano, podemos ver cuál fue su actitud, cuál fue el deseo de su corazón, cuál fue la acción que él tuvo. Hermano, realmente hubo un arrepentimiento glorioso en la vida de aquel hombre. Y él empieza a decir en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Allí está yendo al trono de gracia para alcanzar misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Hermano, solamente en el trono de gracia, hermano, hay una multitud de piedades. Solamente del trono de gracia el Señor va a borrar nuestras rebeliones. Y luego dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ese es el remedio para la maldad. Ese es el remedio para el pecado. Que sea lavado, que sea quitado, que sea echado de nuestra vida en el trono de gracia. No es alejándonos. David no se alejó de Dios, David no se alejó, aunque había pecado y había hecho lo malo delante de su Dios, y él sabía ciertamente que era digno de muerte. Él fue a su Dios, hermano. Con eso mismo estoy recordando cómo cuando él censó al pueblo y que eso fue pecado delante de Dios, 3 cosas le dio Dios que él escogiera, y él escogió la tercera. ¿Y cuál fue? Dice: que caiga yo en manos de Dios y no en manos de mis enemigos, porque en el Señor Jehová hay
perdón para que Él sea reverenciado. Ese David, hermano, sabía que había una gracia delante de Dios, sabía que había un socorro, sabía que había una misericordia, y él pudo acercarse delante de Dios y pedir esa gracia, esa misericordia, ese perdón, ese lavamiento. No es alejándonos, no es yéndonos, no es rechazando el perdón de Dios. Esa es la artimaña y ese es el engaño del diablo y de nuestra propia carne. Lo que el diablo nos aconseja y nos dice: ¿vas a orar? ¿Vas a pedir perdón? ¿Vas a ir a la iglesia? ¿Vas a leer la Biblia? Si eres un miserable pecador. Cuando oigamos su acusación y cuando ciertamente nuestro pecado nos ha alcanzado, como dice la Escritura, debemos ir al trono de gracia. Allí hallaremos el lavamiento y el perdón. Allí hallaremos, hermano, la victoria para aquellas nuestras faltas, para aquellos nuestros pecados. Allí hallaremos ciertamente que el Señor tiene oportuno socorro, una ayuda verdadera. Aleluya. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado. Eso es lo más importante, hermano, que nos demos cuenta que cuando hemos cometido alguna falla, algún pecado, alguna rebelión, digamos: contra ti, solo he pecado. Ese es el mayor dolor que debe producir dentro de nuestro corazón, que nuestro pecado ha ofendido a Dios. Aquel que nos está bendiciendo, aquel que nos ha dado la salvación por gracia, ahora, hermano, encontramos como aquí David está reconociendo y dice: contra ti solo he pecado. A veces pensamos diferente, y si la cosa no es encontrada o no es hallada o no es venida a la luz, y aquello que hemos hecho en secreto no sale a la luz, decimos: ya la libramos. No hay conciencia de que hemos pecado contra Dios. La Escritura dice, hermano: el que fornica corrompe su alma. Y tú sabes que fornicación es un pecado que está aquí en la Escritura, y es tener relaciones sexuales o con tu novio, o con tu novio, con cualquier otra persona sin que tú estés casado. Y entonces, hermano, la fornicación trae un corrompimiento, trae un echar a perder el alma, la conciencia. De tal manera que tú puedes cometer ese pecado de fornicación cuantas veces quieras, porque tu alma se echó a perder. No hay temor de Dios. Eso es, y eso pasa cuando no vamos al trono de gracia. Cuando no nos acercamos ante Dios, eso trae como consecuencia un endurecimiento, un no tener conciencia de nuestros pecados que están ofendiendo a Dios. Pero, hermano, Dios no quiere que estemos en esa actitud dura, en esa actitud de echarle la culpa a los demás. Caín dijo que grande era su pecado para ser perdonado. Saúl, el rey, siempre le echó la culpa a todos los demás menos él, el pueblo, las circunstancias. Y es que el pueblo se me desbandaba el ejército, y por eso me adelanté a ofrecer el sacrificio. Nunca aceptó su pecado, su desobediencia, y así hay mucha gente. No viene al trono de gracia para ser libre del pecado, no viene al trono de gracia para vivir una vida victoriosa. Sigue en su porquería, sigue fornicando, sigue adulterando, o sigue emborrachándose, o sigue siendo un mentiroso, o sigue teniendo odio y rencor dentro de su corazón, pero no viene al trono de gracia. Y gracia es una práctica que Dios quiere que nosotros usemos continuamente para ser libres de todos estos pecados. Aleluya, bendito sea el Señor. Hermano, la verdadera victoria está en reconocer que realmente hemos ofendido a Dios. Que realmente, hermano, que hemos producido dolor y vergüenza a nuestro Dios.
He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sabes? Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Pues no, Dios sabe todo. Él conoce dónde ando, qué hago, qué pienso, qué hablo. Sí, es verdad. Pero aquí dice en lo íntimo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Le hablas, le dices la verdad a tu Dios? Debemos venir al trono de gracia y hablar con sinceridad a nuestro Dios. Es una invitación para no alejarnos, es una invitación para acercarnos con confianza y para decirle: Señor, mira, he hecho esto y he hecho esto otro y he hecho más allá. Perdóname, líbrame de esto. Él no te va a dejar solo. Él va a extender su mano. Él te va a ver con ojos de gracia y de misericordia. Él va a extender su mano misericordiosa y piadosa y te va a levantar. No te va a dejar allí tirado. No te va a dejar en una situación de esclavitud del pecado. El remedio, hermano, para vivir una vida limpia y pura no es alejándonos. Es viniendo al trono de gracia y cada día hallar su ayuda. No sé si te iba a decir una cosa muy mía, que durante toda mi vida cristiana yo siempre he orado. Y he visto cómo Dios me ha ido ayudando a vencer. No pienses que es un pecado así como de adulterio, de robo, de asesinato. No, hermanos, no es eso. Pero muchas veces veo que fallo. Muchas veces veo que no hago como Dios quiere. Muchas veces me veo que ciertamente soy muy imperfecto. Pero todas esas veces Dios me ha enseñado a ir a su trono de gracia. Y Él ha ido transformando mi vida. Él me ha ido dando el vencer, el ser victorioso sobre las cosas. Pero si yo me alejo, no, hermanos. El pecado está tomando dominio sobre mí. ¿No quieres que el pecado tenga dominio sobre ti? Bueno, ven al trono de gracia y vas a hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea Dios. Bueno, David, un varón conforme al corazón de Dios, que supo que había un trono de gracia, aunque él vivió en una dispensación diferente, pero sabía que en Dios había perdón y había ayuda. Y había gracia. En el Salmo 121 encontramos: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? Que hizo los cielos y la tierra. De allí viene nuestro perdón, de allí viene nuestra gracia. El Señor te está diciendo: no te vayas, ven a mí, ven a mi trono, alcanzarás misericordia, alcanzarás oportuno socorro. Y en la mañana decíamos que misericordia es Dios no dándonos lo que merecemos. A veces nos acercamos ante ese trono de gracia y lo que merecemos es castigo, lo que merecemos es disciplina, pero Él por su misericordia no nos da eso. Nos da su ayuda, nos da su socorro, nos levanta, nos perdona, nos hace mejores. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Bueno, otra cosa. Vamos a ver en Hebreos 10, 29. Hebreos 10, versículo 29. Aleluya, gloria a Cristo. Y aquí nos va a hablar del Espíritu de gracia. Pero nos va a enseñar este Espíritu de gracia que gracia es un pacto, es un testamento. Gracia es un pacto, es un testamento. Hebreos 10, 29 dice: ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Hermano, yo quiero decirte, cuando nosotros no creemos o no recordamos que gracia es un pacto eterno, un testamento eterno, entonces estamos diciendo que el Espíritu de gracia lo que nos está recordando no es verdad. Pero yo quiero decirte que el Espíritu de gracia, hermano, nos va a llevar a reconocer que Dios y el Señor Jesucristo han hecho un pacto. ¿Sabes? Cristo Jesús y su Padre han hecho un pacto entre ambos. El Señor Jesucristo Él prometió dar su vida. El Señor Jesucristo prometió dar su sangre en la cruz del Calvario para pagar nuestro pecado. Esa fue la ofrenda por el pecado. Y el Padre dijo: tú das tu vida, tu sangre, y mueres en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad. Y cuando ellos crean en ti, cuando ellos confiesen su fe en tu preciosa sangre, yo los voy a perdonar. Podemos recordar lo que la Escritura dice allá en Romanos 3, en uno de los versículos tan preciosos de la palabra de Dios. Dice: al cual Dios, 3:25, al cual Dios ha propuesto en propiciación o en misericordia por la fe en su sangre. Dios propuso en misericordia por la fe en la sangre de Cristo para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y eso es pura gracia. ¿Sabes? Dios propuso. Dios dejó o dio la sangre de su Hijo para que cuando nosotros tuviésemos fe en su sangre, Él manifestó su justicia. ¿Y cómo la manifestó? Estando atento para pasar por alto todos tus pecados. Y ese es un pacto. Cristo dio su sangre, tú creíste en esa sangre, y entonces Dios el Padre nos perdonó. Estuvo atento para pasar por alto todos nuestros pecados pasados, todas nuestras maldades, todas nuestras injusticias. Y lo que hace el Espíritu de gracia es recordarte eso, es traerte a la memoria cómo Él un día te salvó, te perdonó, y eso es eterno. Eso es verdadero, eso no puede quitársele nada, hermano. ¿Sabes? Yo quiero decirte, hermano, que por eso, con razón, nosotros nos podemos acordar allá en el Salmo 103, como el salmista está diciendo: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Justificación, santificación. El que sana todas tus dolencias, sanidad divina. El que rescata del hoyo tu vida, que es salud divina. El que te corona de favores y de misericordias, paz y reposo. Y así podríamos seguir. Vida resucitada y gloria de Dios. Hermano, ¿sabes? Yo quiero decirte, el Espíritu de gracia te recuerda que un día el Señor Jesucristo murió y en la cruz del Calvario te dio una bendición séptuple: justificación, santificación, sanidad divina, salud divina, paz y reposo. Una vida resucitada y un pacto de gloria de Dios. Cuando tú estás pasando por la condenación, te acuerdas que hay justificación. Ahora no hay, como dice, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Estás en Cristo? ¿Sí o no? No hay ninguna condenación, hay justificación. ¿Has hecho lo malo delante de Dios? Hay limpieza para tu vida a través de la sangre de Cristo. Hermano, estás pasando por enfermedad, hay sanidad a través de su pacto de sanidad divina. Y así podríamos recorrer cada uno de ellos y hacer memoria. Bueno, el Espíritu de gracia lo que hace es recordarnos lo que Jesucristo hizo para nosotros en la cruz del Calvario. El Espíritu de gracia nos recuerda las cosas que Cristo
hermano, logró e hizo por nosotros allá en la cruz. Entonces nos dice, gracia es un pacto eterno. Si tú alguna vez has pensado que después de haber recibido a Cristo te vas a perder, estás muy equivocado. Eso no enseña la Biblia. Si tú has pensado que por tus pecados te mereces la muerte eterna después de haber recibido a Cristo, pues estás errando, no conoces la Escritura, no conoces ese pacto de gracia. Y podríamos ir a Hebreos 8 y a Hebreos 10, donde nos habla de este pacto de gracia, donde el Señor pondría sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones, en nuestras almas las escribiría. Ya no la ley escrita en tablas de piedra, sino ahora en el corazón, ahora en tu alma, para que nosotros seamos sensibles a sus mandamientos. Alabado sea su nombre. Y también dice que en ese pacto glorioso, hermanos, Él perdonaría nuestras iniquidades, perdonaría nuestros pecados y no se acordaría más de ellos. Eso es pacto de gracia. Dios ya se olvidó de tus pecados, tú no se los recuerdes. Y muchas veces nosotros queremos pasarnos de listas con Dios y decir, ay, voy a ir para que Él siga siendo bueno conmigo y le voy a decir que sí he hecho esto y he hecho lo otro y he hecho más allá. Pero tú ya le pediste perdón. ¿Para qué vas y le pides perdón de aquello que ya le pediste perdón? Él ya lo olvidó. ¡Aleluya! Gracia es muy diferente a lo que mucha gente cree. Gracia piensa mucha gente que es para pecar. No, muchos piensan que gracia es una licencia que te permite pecar. Y eso no es cierto, en ninguna manera. Gracia es un poder que te libera del pecado. Gracia es la fuerza sobrenatural de Dios para hacerte vencedor. Gracia es la manifestación del amor divino en tu vida para que tú puedas, hermano, recordar que Cristo en la cruz del Calvario hizo un testamento eterno y que Él nunca falla, ni su Padre tampoco. Qué maravilloso es poder disfrutar de esa bendita y gloriosa gracia. Qué maravilloso es poder leer la Escritura, hermano, y poder leer allá en Juan capítulo 10 todas aquellas bendiciones que el Señor tiene para sus ovejas. Hermano, vayamos allá a Juan 10 y empezando desde el versículo 27, ¿qué es lo que la Escritura nos enseña? Las palabras de Jesús son tan preciosas y son tan maravillosas de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay garantía. Mis ovejas, ¿eres oveja del Señor? Dice, mis ovejas oyen mi voz. Tú oyes la voz de tu pastor. Aleluya. Dice, y yo las conozco. ¿Qué garantía? Él te conoce al detalle, te conoce por tu nombre. Aleluya. Dice, y me siguen. Aleluya. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán para siempre, y no perecerán para siempre, y no perecerán para siempre. Aleluya. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Que hermano, tantas cosas en este pacto de gracia, vida eterna, no perecer para siempre, pero desde antes oímos su voz, le conocemos, Él nos conoce, nosotros le seguimos, Él nos da vida eterna, no pereceremos para siempre, nadie nos arrebatará de su mano, nadie nos puede arrebatar de la mano de su Padre. Aleluya. 7 cosas tan gloriosas en este pacto de gracia. Hermano, el Espíritu Santo nos recuerda esto. El Espíritu Santo nos está hablando todas estas cosas, hermano, y nos lleva, hermano, a apropiarnos de esa gloriosa y maravillosa herencia que Él nos ha dado, de ese pacto eterno, y nosotros nos regocijamos y nos alegramos y no hacemos caso del diablo, ni de las circunstancias, ni de nuestra carne, hermano, sino hacemos, hermano, memoria de que un día el Señor Jesús nos dio este pacto de gracia para que podamos vivir libremente del pecado y de la muerte.
Aleluya. Bendito sea Dios. Muy bien. Vayamos al número 4 y es allí donde me quedé en la mañana y también voy a quedarme aquí, pues es el tiempo avanzado y no creo terminar todo. Entonces, vamos al siguiente, es el número 4, el texto número 4, Hebreos 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. Mirando bien que ninguno sea aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Lo que sigue es gracia, es un proceso. Gracia es un proceso en nuestra vida. Gracia nos va llevando en una vida mejor, en una vida transformada. La gracia de Dios viniendo a nosotros, hermano, va cambiando nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro caminar en esta tierra, porque gracia es un proceso que nos va llevando a la semejanza de a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios vino a nosotros. Pero esa gracia de Dios que vino a nosotros también debe ir de nosotros a otros. La Escritura dice allá en Juan, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hay una obra que el Señor ha hecho en nuestra vida y Él nos ha dado su gracia y la hemos recibido. Pero esa gracia que hemos recibido, hermano, es para darla a otros. Pero esto no va a ser posible si no permitimos que esa gracia nos cambie, no permitimos que esa gracia haga transformaciones en nuestra vida. Si esa gracia se queda solamente, hermano, en nosotros y no es para dar, no es para bendecir a otros, hermano, entonces no estamos cumpliendo lo que Dios quiere. Pero Él desea realmente que nosotros, hermano, demos de gracia lo que hemos recibido. ¿De qué? De gracia. Y para esto tenemos la parábola como el Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 18. En la mañana no la quise leer, pero ahora sí la voy a leer. Quizás no en su totalidad, pero Mateo 18, 23, podemos leer así. Si quieres ir allí, Mateo 18, 23. Aleluya. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Es el Señor Jesucristo hablando en esta manera para darnos cuenta cómo es el reino de los cielos. Y dice: y comenzando este rey a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mi hermano, y a mí me llamó la atención, un talento pesa 34 kilos de plata. Así es que este hombre le debía a su rey, ¿cuántos kilos? Si eran 10,000 talentos y cada talento son 34 kilos, ¿cuánto? 340,000 kilos de plata, nada más. Yo no alcanzo con mi imaginación a ver qué montaña de plata serían 340,000 kilos. Pero eso le debía. Y sabes, mas no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer, a sus hijos, con todo lo que tenía y que se le pagase. Hermano, estaba súper endeudado.
¿Sí? Entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Qué gracia, hermanos! Perdonarle todos esos miles de kilos de plata. Era una fortuna que aquel hombre no podía pagar. Yo creo que ni vendiendo a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, y él mismo ni así alcanzaba a pagar. Pero él recibió la misericordia y la gracia de su rey y le perdonó, porque él clamó. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido perdón? Y lo que hemos hallado es ese perdón, es esa gracia. Y así este siervo halló gracia, halló misericordia, fue perdonada su grande deuda. Pero ¿qué sigue? Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Sabes cuánto equivale un denario en gramos de plata? A 4 gramos. 4 gramos de plata equivale un denario. ¿Cuánto les debía? 100. Entonces, ¿cuántos gramos de plata son? No, 400 no son. ¿Cuántos? 400 gramos. ¿Sí? Bueno, 400 gramos es verdad. Yo ya iba a decir 40, pero no. 400 gramos. ¿Qué son 400 gramos de plata? Ni medio kilo de plata a 340,000 kilos de plata. ¿Qué son? Nada. Pero sabes, dice, y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y trabando de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Yo me lo imagino allí, poniéndole el pie en el cuello y diciendo: ahora me pagas lo que me debes y ahora me lo pagas. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que él le dijo a su rey. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Sabes por qué te quise leer esto? Porque muchas veces hacemos así. Dios, por Cristo, pagó nuestra deuda. Todo. Y cada vez que vamos a Él, Él nos perdona. Y nos libra. Pero un hermano nuestro, un consiervo nuestro o consierva, no puede debernos nada. Yo diría, no puede ni siquiera saludarnos porque ya no lo podemos perdonar. ¿Qué es eso? No hay gracia. Aquel siervo no tuvo gracia para su consiervo. Dios está llamándonos, hermano, a que nosotros realmente, hermano, como dice la Escritura, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Este hombre se apartó de la gracia de Dios, le fue perdonado muchísimo y él no pudo perdonar tan poquito. Se apartó de esa gracia. Y sabes, hermano, Dios no quiere que así hagamos. Dios envió a su Hijo para perdonar nuestra deuda, que era mucha. Éramos dignos de ir al infierno, a la muerte eterna, hermano, pero Dios envió a su Hijo para perdonar nuestra deuda. Y ahora podemos disfrutar del perdón, podemos disfrutar de la salvación, podemos disfrutar de nuestra libertad. Y eso es gracia. Pero Dios quiere que nosotros también demos gracia a los demás. Dios quiere que con esa gracia que nosotros hemos recibido tengamos hacia los demás.
Por eso dice el versículo que leímos: cuidando bien o mirando bien que ninguna se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote. Que ninguna raíz de amargura brote. ¿Y sabes por qué son las raíces de amargura? ¿Por qué la raíz de amargura? Porque muchos no han podido cobrar la ofensa, desquitarse de lo que le han hecho, vengarse de aquellas heridas, de aquellas cosas que les han hecho, y muchas veces entre la pareja, entre el matrimonio, así hay una raíz de amargura, y con tristeza podemos oír muchas veces mujeres con amargura hablando de sus esposos. En la primera oportunidad que tienen y su esposo no está, no es que ya no puedo vivir con él porque es esto y el otro y es más allá, y me hace y me dice y me torna. Amargura, amargura. Y no se dan cuenta que esa raíz de amargura ha empezado a brotar y empieza a contaminar a sus hijos y empieza a contaminar a su familia cercana y aún a los vecinos y a cuantos se encuentren en el camino. Y entonces, aquello que nosotros pensábamos de fulano se deteriora, se echa a perder. Y muchas veces nosotros también emitimos nuestro juicio sin saber realmente la verdad. Y eso es muy triste. Eso es muy triste cuando nosotros juzgamos solamente de una parte. Cuando oímos a la esposa decir así, asado de su esposo, pero oigamos al esposo. Y entonces ya juntaremos las dos cosas y tendremos un juicio, un entendimiento amplio, y aún así fallaremos. Pero la raíz de amargura brota y empieza a contaminar y empieza a crear amargura en derredor de él, hermano, en derredor de ella. ¿Cuánto es necesario que no nos apartemos de la gracia de Dios? La gracia de Dios, hermano, que nos ha sido dada es también para darla a otros, para perdonar a otros, para bendecir a otros. Ya dijimos que Dios en su pacto de gracia tiene un perdón que olvida. Y sabes, Dios quiere que nosotros también haya ese perdón que olvida. Pero muchas veces, cuando otra vez somos lastimados, aquello que nosotros habíamos dicho que ya habíamos sido perdonados, viene a salir a flote. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que me hiciste? Que me dijiste, que me tornaste, que así asado. No hay perdón que olvida. Allí está presente la falta, la falla, que tu hermano, que tu hermana, que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos, etcétera, han cometido contigo. ¿Sabes? Gracia es un proceso que nos lleva a olvidar. Gracia es un proceso que nos lleva a perdonar. Yo quiero decirte, hace muchos años el Señor le dio a mi esposa y a mí una palabra de profecía. Y en esa palabra de profecía el Señor dijo: las tinieblas van pasando, las heridas serán sanadas, y vosotros os pondréis de acuerdo. En cada problema y situación difícil en vuestro hogar os pondréis de acuerdo por mi espíritu. Las heridas. Y también nos dijo: vuestra memoria será sanada. Mi esposa y yo somos como todos. En el matrimonio también hay problemas. También hay enojos. También hay malos entendidos. También hay cosas que duelen. Pero cuando dejamos que la gracia de Dios venga, eso se olvida. Eso no importa.
Mi esposa ya no es aquella jovencita que yo conocí de piel tersa. Ha cambiado. Las canas han salido en su cabeza. Su cara, su rostro es diferente. Y la forma de su cuerpo es también diferente. Y todos estos 38 años que hemos vivido juntos, ella tiene muchas fallas y muchos errores. Pero si ella tiene, yo tengo mucho más. Pero una cosa es verdad, solo por su gracia. Solo por la gracia del Señor es que podemos perdonar. Solo por la gracia del Señor es que podemos olvidar. Solo por la gracia del Señor es que podemos ver al ser amado mejor que tú. Hace unos 2, 3 días yo le dije, y se lo dije en serio, tú eres mejor que yo. De veras. Qué bueno que no está aquí ahorita. Pero ella es mejor que yo. En muchas cosas. En muchas cosas me lleva a la delantera. Y cuando yo he pensado que no va a haber perdón para mí, ella nada más me ve, se sonríe y a veces las lágrimas salen de su rostro. Y yo sé que hay perdón. Porque ella ha recibido la gracia de Dios para dármela a mí. Sin eso no es posible, hermanos. Somos tan opuestos en tantas cosas. Somos tan diferentes en tantas cosas y uno pensaría, está mal. No, es diferente solamente. A mí me gusta el chocolate y a ella no. A mí me gusta lo dulce y a ella le gusta lo salado. ¿Qué diferencia? Y eso tan simple y tan sencillo por gracia. A veces ella soporta lo dulce. En la mañana yo cargué, o más bien no yo, Dios cargó. Sobre gracia y los hijos. Aquellos hijos que han sido lastimados y que han sido dañados por los padres. Quizá por no tener la sabiduría, por no tener el entendimiento, la capacidad para dirigirlos, para enseñarlos. Dios les dijo, tengan gracia para con sus padres, perdónenlos. Olviden sus errores, no se conviertan en sus jueces. Obedézcanlos, hónrenlos. Esto es lo justo delante de Dios y agrada a su nombre. Pero en este momento yo quiero cargar también y Dios quiere cargar entre las parejas. Necesitamos gracia para perdonar, para olvidar los errores que ellas o ellos han cometido. Necesitamos que la gracia de Dios venga y desde lo profundo extraiga, quite, arranque aquellas raíces de amargura. Hermano, yo quiero en este momento no un mensaje que te conmueva y que tú digas, ay Señor, de veras qué feo estoy siendo o qué cosas estoy haciendo con mi esposa. No, sino que tú vengas, hermano, de veras y recibas esa gracia y tú puedas ser transformado y ser llevado en la manera como Dios quiere. Solo Dios, por su gracia, puede quitar la amargura, el resentimiento, el odio que muchas veces sentimos el uno por el otro, o por los hermanos de la iglesia. A veces tenemos amargura y resentimiento, y cuando eso brota, muchos son contaminados.
y en el amor de Cristo, en el amor del Señor. Quizá no me he dado cuenta. Y ha habido en alguna ocasión que te haya ofendido. Perdóname. No ha sido mi intención hacerlo. Recuerdo una ocasión, una hermana, ya olvidé cuál es, se acercó a mí y me dijo: hermano, yo quiero hablar con usted. Y le dije: sí, hermana, dígame. ¿Qué tiene usted contra mí? Yo, nada. Yo no recordaba haber alguna vez cruzado alguna palabra con ella. Una hermana en la iglesia, pero pues no había una relación, una comunicación. ¿Qué tiene usted conmigo? Nada, hermana. Hasta ahorita que yo sepa, nada. Le digo: ¿por qué, hermana? Dice: mire, hace tiempo llamaron ustedes a oración por los enfermos. Y yo pasé. Había más enfermos. Y cuando usted venía orando por la gente, cuando llegó antes de donde yo estaba, me brincó y oró por los demás. Y entonces yo dije: este hermano tiene algo contra mí. Hermano, eso es verdad. Los ministros de Dios no somos perfectos. Tenemos muchas fallas. Ten gracia. Ten gracia para nosotros. En nuestro corazón está el bendecirte, el ayudarte, el protegerte, el orar por ti. El que tú seas mejor. Dios nos guarde de enseñorearnos. Dios nos guarde de ser gente que por ganancia deshonesta te quiera servir. Ten gracia. Pero más que todo eso, ten gracia para con tu esposo. Ten gracia para con tu esposa. Hijos, tengan gracia para con sus padres. Que ninguna raíz de amargura brote y muchos sean contaminados, ni sus hogares, ni la iglesia de Dios. Él nos ha dado gracia para dar a los demás. Él nos ha dado gracia para que nosotros podamos bendecir a los demás. Y Él quiere. Él quiere. Hermano, que esa gracia nos transforme y está a nuestra disposición. Es nuestra. Es para ti. Dios quiera que en este día nuestro corazón se enternezca y se abra al Señor. Olvídate de mí. Ve al Señor. De Él viene la gracia y de Él viene la bendición. Camina. Ve. Anda con tu Dios hacia adelante. Él está contigo. Él nunca te dejará. Él es un Dios de gracia y de amor para contigo, para con su pueblo. Dios te bendiga.